Bien, jóvenes. Hoy día vamos a tener la clase referente al Toxoplasma gondii que produce esta enfermedad llamada toxoplasmosis. Y esa primera lámina resume el problema de salud pública que es esta enfermedad, en la cual el huésped definitivo es el gato y otros felinos, y digamos, eh, los seres humanos somos huéspedes intermediarios, pero quien se afecta principalmente es el feto. Es decir, cuando la infección se produce durante el embarazo. Bien, pasa a la siguiente, Deleda. El Toxoplasma gondii fue descubierto por Nicole y Manchuk en Túnez, en un roedor que tiene su nombre que termina en Gundi, en el año 1908. Recién en 1923, en Praga, en esa época Checoslovaquia, describe el primer caso de corioretinitis en una recién nacida, esa afectación ocular. En 1948, Sabin y Feldman establecieron el diagnóstico serológico de la enfermedad, y es una prueba que todavía se utiliza hasta el día de hoy. Y en 1970, es decir, un poco más de 50 años, recién se describe el ciclo vital del toxoplasma. Pase a la siguiente, Leo. Pues el agente etiológico pertenece a la familia Sarcosistidae, género Toxoplasma, y la especie Toxoplasma gondii. Toxo viene del griego toxón, y que significa arco, y que lo vamos a ver al microscopio en la forma de taquizoíto, con una morfología curva o en media luna. La siguiente. Entonces, el agente etiológico tiene tres formas, digamos, dentro del cuerpo, y una forma que es la forma infectante. Tenemos una forma de taquizoíto. Taqui viene de rápido, son células que se reproducen rápidamente. Es la forma proliferativa, que da una infección aguda, se multiplica rápidamente. El tamaño lo tienen ahí, 4 a 6 micras de largo por 2 a 3 micras de ancho, y que se colorea con coloración YEMSA, siendo un citoplasma azul pálido y un núcleo paracentral rojizo. Las otras formas es el quiste, que mide entre 20 a 200 micras de diámetro en infecciones crónicas con su membrana propia, y dentro de digamos, membrana quística están los bradizoitos, que se encuentran por cientos dentro de los quistes. De reproducción lenta, ahí viene el nombre bradizoito, reproducción lenta. Y su tamaño de 7 micras de largo por 2 micras de ancho. Siguiente. El ooquiste, ojo, no se confundan quiste con bradizoitos y ooquiste. El ooquiste es la forma infectante, la forma sexuada. Son los gametocitos que elimina el gato por las heces. Poseen una cápsula muy resistente y mide entre 10 a 12 micras. Cuando el gato se infecta, que ya lo vamos a ver más adelante, 7 a 20 días después de la infestación se liberan millones de ooquistes por día durante 2 semanas. En condiciones ambientales adecuadas, los ooquistes se esporulan, dando origen a la forma infectante, el huevo diploide. Ojo con eso, que puede ser pregunta de examen. El ooquiste maduro es un huevo diploide con 2 esporoquistes cada uno de 4 esporozoitos. Siguiente. Vamos a verlos en las gráficas. Esta es la lámina donde, eh, una lámina parecida había ahí en el laboratorio, donde se ven, ahí son taquizoitos de toxoplasma con su forma de arco. Una forma de media luna y su núcleo, y su núcleo, ¿no? Y la forma de arquito. La lámina va a ser de un cultivo puro, no la van a encontrar en tejido, sino un cultivo puro. Siguiente. Este es, digamos, el esquema del taquizoito, como cualquier célula. Recuerden que los protozoarios son unicelulares, y esta es una célula de toxoplasma con su núcleo, su mitocondria, su aparato de Golgi, etc. Siguiente.
una fotografía electrónica de los taquizoitos de Toxoplasma gondii, siguiente. Diferentes coloraciones. En la coloración de arriba ven macrófagos rodeados de toxoplasma. Siguiente, creo que hay otra parecida para identificar al toxoplasma. Bien, siguiente. En el hombre y otros animales domésticos, digamos, y otros animales como mamíferos y también aves, somos huéspedes intermediarios. Huéspedes intermediarios. Ocurren dos fases cuando uno se infecta con toxoplasma. Una fase proliferativa, los taquizoitos penetran las células y se van multiplicando. Ven a la derecha como hay dos células en la lámina superior y luego en la lámina inferior ya se está formando un quiste. La fase quística se van formando su membrana y se multiplican por endodiogenia y se forma este pseudoquiste. Pasa a la siguiente. Está más clarito el quiste acá. Este es un quiste y en su interior está el toxoplasma en la forma de bradizoíto. Eso ya es como una infección crónica. Siguiente. Ahí está el quiste con radizoitos. Otras láminas. Siguiente. Y así lo van a ver. Generalmente este quiste con bradizoíto lo van a ver en tejido muscular, porque ahí es donde se queda, en tejido muscular y en sistema nervioso, fundamentalmente. Si se dan cuenta, se parece al sarcociste, pero el sarcociste es más larguito. En el caso del toxoplasma es redondo, porque pertenecen a la misma familia de Sarcocistidae. Ya, pero entonces ese es un quiste con bradizoitos que probablemente muchos de nosotros tengamos en nuestros músculos, como vamos a ver más adelante. Siguiente. En los gatos y otros felinos, ellos son los huéspedes definitivos. Y en el gato se producen tres fases del toxoplasma. Una fase esquizogónica, en la cual el zoito penetra las células de la pared intestinal del gato, forma esquizontes que después se rompen liberando merozoitos. Hay una fase gamagónica o gametogónica en la cual el zoito penetra la pared intestinal del gato formando micro y macrogametos. Y luego una fase esporogónica en la cual estos gametos se fecundan formando un huevo o cigoto que sale a la luz intestinal y que está, cuando es maduro, acuérdense, el ooquiste maduro, 2 esporoblastos y 4 esporozoitos. Siguiente. Este es el ooquiste. Un ooquiste, si ven ustedes que está partido en dos, que son los esporoblastos, y dentro, en su interior, hay 4 esporozoitos. Siguiente. Entonces, ese ooquiste es el que elimina el gato. Entonces, ¿qué ocurre? El gato, ¿cómo se infecta? ¿Cómo se infesta? Pues ya me imagino que en casa, ¿cuántos tendrán su gatito? O los que van al parque Kennedy a ver los gatitos. Pues el gato se infesta. El gato es un animal doméstico que tiene su propia, digamos, su propia dinámica, ¿no? Siempre se va a escapar. Y el gato se infesta cuando ingiere ratones o las palomas que están ya parasitados por quistes con bradizoitos en su carne. Entonces, quien tiene gato en casa, tiene que alimentarlo con esa comida, el cat show y todas esas comidas,
que venden en los supermercados y en las tiendas. Pero si lo dejas suelto, va a cazar su ratón, va a cazar su paloma y ahí se va a infectar. También, si el gato se va a pasear por el parque, entonces en la tierra y en la hierba están los zooquistes que han sido eliminados por otros gatos. O si a mi gato lo alimento con carne cruda, porque como ya le dije, en el músculo, en la carne, es que están los quistes con bradizoides. Y el gato va a hacer este ciclo esporogónico. Entonces los quistes u ooquistes por acción de los jugos digestivos dan lugar a la salida de trofozoitos, que se multiplican e invaden las células intestinales. Dentro de las células se transforman en microgametos masculinos y femeninos, y la fusión de estos gametos forman grandes cantidades de ooquistes que se eliminan en las heces. En el medio ambiente maduran en 1 a 2 días y en su interior se forman 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. Lo vuelvo a repetir. Siguiente. Vamos a ver si tenemos alguna gráfica. Bien. Esta es una gráfica sencilla. ¿Cómo se infesta el gato? Primero, si va a comerse los ratones o las ratas o aves. También se contamina si va al parque, sale a la calle, lo liberamos un rato para que se pasee y ahí están todos los parques llenos de ooquistes que han eliminado otros gatos. O si alimento a mi gato con carne cruda. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Pero si tienen gato en casa, como les vuelvo a repetir, eso es lo que no deben hacer. Siguiente. Bien. ¿Qué pasa cuando el gato elimina los ooquistes por las heces? Los ooquistes maduros, 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos, bajo la acción de los jugos digestivos, liberan el parásito que penetra en las células y se multiplica. Pasan luego a la sangre, una parasitemia, llegando a todo el cuerpo, principalmente en el músculo y sistema nervioso, donde el parásito se instala, cambiando la forma quística, como un mecanismo de defensa ante la acción del huésped. La mayoría de animales silvestres son positivos a la enfermedad. Los animales domésticos también poseen una alta positividad. Y en el hombre también, de repente si hacemos un estudio de anticuerpos de toxoplasma en la promoción, seguramente más del 50% ya está infestado por toxoplasma. Porque es bien común la infestación. Bien común. Siguiente. Entonces aquí tenemos otra gráfica que nos da el ciclo vital. El gato se va a contaminar por comer carne cruda y en esa carne cruda ustedes ven ahí quistes con bradizoitos. Carne cruda de cerdo, de aves, de oveja, en fin. Una vez que el gato consume el quiste con bradizoito, va a eliminar al lado derecho, tienen ustedes, el ooquiste maduro, al lado derecho en la parte inferior. El ooquiste maduro, con 2 esporoblastos, cada uno con 4 esporozoitos. Ahí está. En ese esquema está bien graficado la forma infectante. Ese ooquiste maduro en cantidad, en millones, que elimina el gato por sus heces, sea en los parques, en los jardines, o sea en su arena para gato que te lo tenemos en la casa, que si yo a mi gato que vive en mi casa le doy carne cruda, lo tengo ahí para cazar los ratones, lo dejo que cace palomas, en su arena para gato donde hace sus heces, eso debe estar lleno de ooquistes maduros. Entonces, ¿cómo se contamina? Y se pone a la mujer, porque la mujer es la que tiene el problema con el embarazo, se contamina a través. La mujer se contamina y a la izquierda por comer carne cruda también, o manipular carne cruda,
o por limpiar la arena de los gatos. Y si la mujer está embarazada, va a transmitir los taquizoitos al feto. Entonces, adelantándome, los huéspedes intermediarios como los seres humanos, cuando se infectan, hacen una infección leve, de repente asintomática, no te da mayor molestia. Salvo que estés inmunocomprometido, inmunodeprimido, un paciente con VIH, o en el caso de la mujer embarazada que no va a presentar ningún síntoma, ese toxoplasma, ese taquizoíto va a atravesar la placenta y producir el daño en el feto. Entonces el problema de salud pública es la toxoplasmosis congénita. Siguiente. Entonces, ¿cómo se contamina el ser humano? De las tres formas que presenta el parásito, a través de ooquistes que están en la arena del gato y que a través de moscas, cucarachas, lo llevan y contaminan nuestros alimentos, a través de los taquizoitos o trofozoitos, a través de la placenta, dando la toxoplasmosis congénita, también puede ser en trasplante de órganos o transfusiones, y a través del consumo de quistes cuando ingiero carne cruda o mal cocida. Entonces, ojo, la infección es por vía digestiva, salvo el feto que es a través de la placenta. Siguiente. Bien, nuevamente el ciclo para que se les quede grabados. El gato, ahí tienen arriba a la izquierda, come su palomita y su ratón. Hace el ciclo porque él es el huésped definitivo. Elimina el ooquiste por las heces. Las moscas, cucarachas y otros artrópodos lo llevan a los alimentos. Comemos esos alimentos contaminados o comemos carne mal cocida y nos infectamos. Y si la mujer está embarazada, atraviesa la placenta y contagia al feto. Después de esta clase creo que ya nadie va a tener su gatito. Siguiente. Nuevamente lo mismo. Ojo con esa arena de gato. Para los que tienen gato, tienen que estar cambiando constantemente. Tienen que eliminar las heces de gato, ponerse guantes y mascarilla. Ya, porque si no, se infesta la mujer embarazada y lo transmite al feto. Siguiente. Bien, ahora vamos a la enfermedad, la toxoplasmosis. Ya hemos descrito los ciclos y las formas en que se presenta el toxoplasma. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Aclaración? Bien, vamos ahora a la enfermedad. La toxoplasmosis es mundial. La prevalencia es variable de acuerdo a usos y costumbres, pero hay poblaciones que tienen el 90% de su población infectada y en otras 30, 25%. Depende de dónde hagas el estudio. ¿Cómo se transmite? Volvemos a repetir, comer carne que tienen los quistes con bradizoitos, mal cocida, a través de transfusiones, por eso es una de las pruebas que se piden para la transfusión, a través de la placenta en la mujer embarazada y a través de la contaminación fecal con heces de gato. O sea, los ooquistes que se eliminan por las heces de gato me contaminó mis alimentos. O simplemente limpié la arena del gato y no me lavé las manos. Siguiente. Huésped definitivo, gato y otro felino, pero nadie tiene pues tigres y leones en su casa. Huésped intermediario, cientos de mamíferos y aves.
incluidos las palomas y los ratones que nosotros le damos a cazar al gato, incluido el hombre. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Porque ya les dije que probablemente todos estemos infestados, pero ¿quiénes son los grupos de riesgo? El feto en desarrollo y los pacientes inmunodeprimidos. VIH-Sida, tratamiento con cáncer, diabéticos, etc. Feto en desarrollo, inmunodeprimidos. Siguiente. Entonces, las formas clínicas. El primer cuadro es la toxoplasmosis adquirida. Ahorita yo me voy a limpiar las heces de mi gato, que lo alimento con carne cruda o lo dejo pasear en el parque, o me voy al parque Kennedy, me pongo a acariciar a todos los gatitos, no me lavo las manos, me chupo mi dedo y hago una infestación leve y a menudo inadvertida en personas inmunocompetentes. Por ahí una fiebrecita, por ahí me creció un ganglio, no le di mayor importancia, desapareció y no pasó nada. Pero si la persona tiene infección con VIH en fase SIDA, cáncer en quimioterapia o todo lo que me cause inmunodepresión, entonces sí puede afectar a estos pacientes. ¿Dónde? ¿Qué órganos? Sistema nervioso, ojos, otros órganos como corazón, pulmón, hígado. Y la otra forma clínica es la toxoplasmosis congénita, que es muy grave para el feto, muy grave, porque le puede producir ceguera, porque te daña la retina, una corioretinitis, te destruye la retina, o te produce daños irreversibles en el sistema nervioso central. Siguiente. El periodo de incubación, libre de síntomas, es entre 1 y 2 semanas. Y los signos y síntomas que pueden aparecer en un huésped normal: una enfermedad febril leve, dolor de cabeza, dolor muscular, aumento de tamaño de ganglios linfáticos. O sea, ningún síntoma específico para la enfermedad. Son síntomas inespecíficos de cualquier otra infección. Siguiente. La infección congénita. Y aquí viene el mensaje principal de la clase. Porque el problema de salud pública es la toxoplasmosis congénita. Cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo, se invaden todos los órganos, incluido la placenta. Y existe un riesgo de transmisión que es mayor en el último trimestre y menor en el primer trimestre. La infección de la madre es leve o asintomática. Y la infección fue adquirida antes de la gestación, el niño no desarrolla infección congénita. Y también se acepta que una madre que dio a luz un niño con toxoplasmosis no vuelve a tener otro con la misma enfermedad. A ver, aclaremos aquí. La infección tiene que producirse durante el embarazo para que produzca toxoplasmosis congénita. En otras palabras, si todas, vamos a poner todas sus compañeras de la promoción que no están embarazadas en este momento, se hacen su estudio para ver si son portadoras o si han tenido la infección de toxoplasma y salen positivo, yo diría mejor, porque cuando salgan embarazadas no va a haber toxoplasmosis congénita, ya se infectaron antes. Me preocuparía si sale negativo, porque tiene que cuidarse durante el embarazo para que no vaya a infectarse con toxoplasma. Me dejo entender, la infección tiene que producirse durante el embarazo, no antes. Por otro lado, si hubo la desgracia de tener un niño que se infectó que nace con la toxoplasmosis congénita, porque hubo la infección durante el embarazo, los siguientes niños ya van a nacer normales, digamos así. O sea, solo se produce
la toxoplasmosis congénita una sola vez. La siguiente, por favor. ¿Qué produce la infección congénita? Ojo, porque recuerden que todavía solo tenemos aprobado como aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la mamá. Y por ahí se amplió a los anencefálicos, pero no se ha ampliado a infecciones congénitas. Porque el toxoplasma puede producir aborto, recién nacido muerto, pero no es causa de abortos repetidos. Ya le dije que eso es una sola vez. De los recién nacidos infectados, 70% son asintomáticos, nacen sin ningún problema. Pero 20% puede tener secuelas neurológicas o infección generalizada y 10% destrucción de la retina. Las alteraciones del sistema nervioso generalmente son microcefalia o hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, aumento del tamaño del vaso hígado, fiebre, ictericia, corioretinitis que da ceguera, cataratas, uveitis, glaucoma, todos problemas oculares, retraso mental. Siguiente. Y esto sí es un drama, chicos. ¿Ya? Porque por el gatito se infectó el feto y ahí tenemos un niño con hidrocefalia y hay que colocarle una válvula que va a ser permanente. Esa válvula a medida que crezca hay que estar cambiándosela, una válvula ventrículo peritoneal que hay que estar cambiándosela cada cierto tiempo, que se puede infectar, etcétera. O sea, ya se convierte todo esto en un drama familiar. Siguiente. Calcificaciones intracerebrales, hidrocefalia. Siguiente. Atrofia cerebral con retardo mental. Siguiente. Otra hidrocefalia. Siguiente. Y esto, ¿no? Otra hidrocefalia. Siguiente. Destrucción de la retina. Corioretinitis, ceguera. O sea, el recién nacido puede nacer con retraso mental, hidrocefalia, microcefalia y aparte ceguera. Siguiente. Solamente estas fotos para que se les quede grabado el daño que produce si es que no tomamos las precauciones y las precauciones para que nuestro gato esté bien alimentado. Siguiente. Y en el huésped inmunodeprimido, pongamos un paciente con VIH-Sida, también puede producirse toxoplasmosis cerebral, fiebre, dolor de cabeza, confusión, convulsiones, toxoplasmosis en la retina con visión borrosa y ceguera, o una toxoplasmosis sistémica o generalizada. Siguiente. El diagnóstico. Como ya les dije, no da mayor síntomas en huéspedes inmunocompetentes. Por lo tanto, la única forma de saber si tenemos la enfermedad es hacernos exámenes serológicos. Hay que diferenciarlo de muchas enfermedades y sobre todo de la forma congénita, de todo lo que produce, digamos, malformaciones congénitas, valga la redundancia, que son todos los que son los exámenes de TORCH. El TORCH son todos los microorganismos que pueden producir lo mismo, calcificaciones intracerebrales, retardo mental, alteración de la visión, daño cerebral, etc. La T, toxoplasma, la R de rubiola, la C de citomegalovirus, la H de herpes y la S de sífilis. Ya son el famoso TORCH. Siguiente. Se puede
hacer la demostración directa del toxoplasma a través del estudio de secreciones y biopsias, donde tendríamos que encontrar al parásito, líquido cefalorraquídeo si tiene un problema cerebral, ganglios linfáticos, médula ósea, otros tejidos. O se puede inocular en animales de experimentación para después, digamos, estudiarlos en ratones, etc. Siguiente. Las diferentes pruebas serológicas están ahí: inmunofluorescencia indirecta, con su título, la prueba de ELISA, la prueba de hemaglutinación indirecta, son varias pruebas. Siguiente. Para diagnosticar la enfermedad. La prueba de Sabin y Feldman, que fue los primeros que lo describieron, es una prueba específica. La prueba de fijación de complemento, también específica, con sus títulos, para decir que es positivo. La siguiente. La toxoplasmina, que es semejante a la del PPD, poco específica, pero si es negativa ayuda a descartar la entidad. Y por supuesto la prueba más útil es la reacción en cadena de polimerasa, ya que identifica el ADN del parásito. Siguiente. Bien, en el recién nacido, tenemos un niño que nace con algún problema a nivel del sistema nervioso o de la visión. Entonces, para considerarlo de valor diagnóstico, son 4 condiciones. Si los títulos son más elevados en el recién nacido que en la madre, por lo menos en 4 diluciones. Cuando en los meses siguientes el niño eleva progresivamente los títulos de anticuerpos. Cuando el niño presenta títulos notablemente altos de anticuerpos, ejemplo, uno en 16.000 o más. O cuando al recién nacido se le detectan anticuerpos de inmunoglobulina M. Ojo, porque la inmunoglobulina M, como ustedes saben, no atraviesa la placenta. Entonces, si tengo IgM positiva toxoplasma, esa es una infección congénita. Siguiente. En la mujer gestante se le da importancia a las reacciones serológicas cuando al empezar el embarazo estaban negativas, lo que les mencioné anteriormente, y se hicieron positivas en los siguientes meses. Si vira la prueba serológica durante el embarazo, ahí es el problema de la toxoplasmosis congénita. Y obviamente ayuda también las tomografías y las resonancias cuando tenemos problemas a nivel cerebral. La siguiente. Tratamiento. Los casos leves y asintomáticos no necesitan tratamiento. Pero si una mujer se produce el viraje de la serología durante el embarazo, sí hay que utilizar drogas como pirimetamina, sulfamidas, clindamicina, etc. Hay unos esquemas que se dan durante el embarazo para minimizar el efecto del toxoplasma en el feto. El tratamiento de los pacientes con VIH-Sida se mantiene de por vida, ya que la infección puede reactivarse si se suspende el tratamiento. Siguiente. La prevención. Entonces, lo más importante, la prevención. Evitar la carne cruda o mal cocida, o congelarla a menos 20 grados centígrados durante al menos 48 horas. Proteger las zonas de juegos infantiles de las heces de gatos y perros. Lavado de manos minucioso tras contacto con el suelo que haya podido estar contaminado. Todas las mujeres gestantes tienen que hacerse la prueba serológica, y las que tengan negativa, tomar precauciones especiales para no contraerla durante el embarazo. ¿Cuáles son esas precauciones especiales? Pasa a la siguiente, delegado. Creo que es la última. Precauciones especiales. No, una mujer embarazada, recuerden por favor, una mujer embarazada no debe manipular carnes crudas o tendrá que utilizar guantes para ello. Y el lavado de manos luego de manipular las carnes. 2. Evitar alimentar a los gatos con carne cruda.
3, una mujer embarazada no debe limpiar la arena de donde están las heces de los gatos. 4, hay que controlar los roedores, que son la fuente de infección de los gatos, roedores y palomas, ¿no? Que tenemos a montones, está difícil. 5, buen cocimiento de las carnes. 6, control de cucarachas y moscas por la posibilidad de actuar como vectores mecánicos. Y bueno, todavía sigue en fase experimental la vacuna de los gatos con una cepa avirulente toxoplasma. Bien, ese es todo el mensaje.